El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaún el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un alarido muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Estamos empezando el tiempo ordinario. La semana pasada veíamos el inicio de la vida pública del Señor, anunciando la conversión, el reino de Dios, y hoy una de sus primeras acciones, ahí en Cafarnaún, donde se fue a vivir para iniciar su vida pública. En la primera lectura vemos a Moisés, que es el profeta, que anuncia a un nuevo profeta. ¿Cuál fue la misión de Moisés? Liberar a un pueblo esclavo en Egipto, llevarlo a la tierra prometida después de celebrar la Pascua. Ese nuevo profeta es Cristo, que es llamado como por los padres de la Iglesia el nuevo Moisés, que hace algo paralelo a lo que hizo Moisés. Hace pasar nuestra vida de la esclavitud a la libertad, pasando por una Pascua. La Pascua suya ya no es cruzar el Mar Rojo, sino pasar de la muerte a la vida en la cruz. Y cuando celebramos la misa, celebramos la nueva Pascua. Hay un paralelismo allí. Y Moisés advierte a aquellos profetas que digan mentiras o que no hablen el nombre de Dios, las consecuencias que tendrán. Pues bien, ese nuevo profeta que viene 1400 años después de Moisés es Cristo, y dijéramos que los profetas impostores eran estos escribas de los que se habla en el Evangelio. Estos escribas que eran una especie de funcionarios que 6 siglos antes de Cristo, en la época del destierro, se encargaban, cuando el destierro es cuando los babilonios se llevaron a los hebreos fuera de su tierra. Y habían como tomado el control, pero era gente que interpretaba la Biblia solo por oficio. Eran estos profetas de los cuales habla Moisés. Este es el contexto de la palabra de hoy. Un inicio de la vida pública de Jesús en la que Él se manifiesta como el nuevo profeta. Y aquí hay 3 palabras en el Evangelio de hoy. Hay 3 palabras que me parecería bueno subrayar y que les quiero ofrecer para la consideración. 3 palabras que empiezan con la letra A de Astolfo. La palabra asombro, la palabra autoridad y la palabra alarido. ¿Cuáles son las 3 palabras? Asombro. Fíjense que dice allí que la gente estaba asombrada por 2 cosas. Por la palabra de Jesús, que hablaba con autoridad, y por su obra, porque tenía poder sobre espíritus. El asombro tiene que ver con lo que sale de sus labios y con sus acciones. En el Evangelio de Lucas se cuenta que el Señor un día, lleno del Espíritu Santo, exclamó en alta voz: yo te alabo, Padre,
porque has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a la gente sencilla. Jesús se asombra. Jesús, siendo Dios y sabiéndolo todo, se asombra. Y el asombro le causa alegría. Es un asombro de adoración. ¿Y qué asombra a Jesús? Lo que hace su Padre. Oye, el reino de Dios no es para los sabios, es para los simples. Y como hombre se asombra. Estos se asombran de ver un Dios que en la persona de Jesús pronuncia palabras de sabiduría y tiene poder. Es importantísimo el asombro, hermanos. A veces podemos ir por la vida perdiendo la capacidad de asombro. Ya nada nos asombra, nada nos sorprende. A mí de cura lo veo que me puede pasar mucho. Yo oigo los pecados de la gente. A mí que me asombra. Y puede uno ir así como de regreso, con desencanto, no esperando nada de nadie, con tristeza, con amargura. Es importante el asombro, pero el asombro que es en el fondo es un contacto con la realidad. Cuando huyo de la realidad, ya no me asombro. Quizás busco estímulos. Esta sociedad nuestra nos propone estímulos. Mira redes sociales, mira noticias, mira escándalos. Pero eso en realidad no te asombra, solo te distrae, solo te captura, solo te aliena. El asombro es ver la maravilla de Dios. Ese es el asombro que aparece aquí y el asombro de Jesús. Asombrarse por el cielo, por el sol, por las plantas, porque estoy vivo, porque puedo comer, porque puedo oír y hablar. Me asombro de cómo ha hecho una historia conmigo el Señor. Me asombro de esta persona, de estas cosas que no conocía, de sus capacidades. Hermanos, ¿cómo estamos de asombro? ¿Te levantas y te asombras o ya no te asombras? Porque del asombro a la depresión, del asombro, de la pérdida de asombro a la depresión, de la pérdida de asombro a la tristeza hay un paso. Entonces lo primero es renovar nuestra capacidad de asombro. Segundo, ¿cuál es la segunda palabra? Autoridad. Miren, ¿qué es la autoridad? Lo que les sorprende es una enseñanza con autoridad. El mundo te propone una falsa autoridad. La autoridad del que tiene plata. Yo necesito plata para que me hagan caso. Voy a andar en una camioneta bien buena para impresionar. Eso es lo que yo necesito. Vestirme bien escandaloso, de ropa de marca, para que vean quién soy yo. Poner en mis redes sociales que viajo mucho, para dármelas de importante. La autoridad del poder, de la violencia, o la autoridad del prestigio, de los títulos. Esa no es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús es la autoridad del que tiene una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Esa es la autoridad. Esta palabra es verdadera porque Él dice lo que hace. Él hace lo que dice. Y lo que dice tiene unas razones. Preguntémonos, ¿tú tienes autoridad en tu casa? ¿Tu mamá tienes autoridad frente a tus hijos? ¿Tú hablas y te escuchan? ¿O pasan de ti? ¿Tu papá tienes autoridad en tu casa? Yo, cura, tengo autoridad en mi comunidad, en tu empresa, en tu colegio, en tu universidad. ¿Dónde está la autoridad? Hay una anécdota que se cuenta de la Madre Teresa de Calcuta, una viejita chiquita, arrugada como una uva pasa. No era una modelo, ni una experta en redes sociales y en comunicación. Alguna vez tenía encuentros multitudinarios y apenas la viejita iba a hablar, todo el mundo callado. A ver qué va a decir. ¿Y por qué tenía esa autoridad? Porque era la experta en liderazgo, en productividad, en no sé cuántas comunicaciones. No, la gente sabía quién es ella, la que entrega su vida a los más pobres de los pobres,
Y esa coherencia entre lo que dice y lo que hace le da autoridad. Hermanos, queremos tener autoridad. La autoridad no es imponer, no es dar cantaleta, no va por ahí. La autoridad es más bien hacia adentro. Es esa lucha mía por cumplir lo que digo. Yo no puedo decirle a otro, no diga mentiras y yo las digo. No robe y yo robo. Esa es la autoridad que en nuestras casas necesitamos, en nuestras familias. Miren, a mí me impresiona mucho últimamente esa parábola del hijo pródigo. La paternidad, la autoridad del padre no es el hijo pequeño, ¿se acuerdan? Le pide la herencia y que se quiere largar a gastársela. El papá que dice, no señor, yo tengo autoridad, usted no se me gasta la plata, venga para acá. No ha nacido el que se me gaste lo que me trabajé toda la vida. ¿Qué le dice el papá, se acuerdan? Tenga. Solo cuando el hijo vuelve, después de haberse estrellado, cuando siente que no vale nada, que es un pobre desgraciado, cuando todos lo han escupido en la cara literalmente, vuelve a su padre y se da cuenta que hay uno que todavía lo ama. La autoridad no es querer manipular para yo ver que el otro se porta como yo digo. Eso es un misterio muy profundo. La autoridad es acoger y la autoridad es hablar con esta consistencia. Y la tercera palabra, el alarido. Fíjense que dice que este demonio empieza a hablar y Jesús le dice cállate y sal de él. Y saliendo el demonio siempre hace ruido, como el que chapotea en el agua, como el que rompe un vidrio y se larga, como el que te insulta y sale corriendo y te deja así como mal. Lo propio del enemigo es el ruido. Lo propio de Dios es el silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido, noticias. Ya se va a incendiar Bogotá. Falta poco, se va a acabar el agua. La guerra. Y que mires cosas en redes sociales y pierdas el tiempo, en ruido, en ruido. Esto está conectado con el asombro y con la autoridad. Lo propio del cristiano es el discernimiento y el discernimiento está en el silencio, en ir más despacio, manejar más despacio, correr menos, hacer la vida cotidiana más lenta. La vida no es hacer un montón de cosas, lavar la loza, salir a trabajar, correr. La vida es vivir cada cosa intensamente. Estamos en misa, vivirla bien. De aquí sales a tu casa, hacerlo bien. Desde lo más simple, esta noche que te vas a acostar, preparas la cama, te pones la pijama, te lavas los dientes, lentamente, y te vas a descansar. Esa capacidad de no vivir de la presión, de la compulsividad, de la reactividad, es un camino hacia el silencio, dedicar tiempo a la oración. Y así podremos escuchar a este profeta. Y así podremos buscar la consistencia que nos da autoridad. Y así podremos ver la realidad como ella es y asombrarnos de Dios y no vivir sufriendo porque nuestra expectativa no se cumple. El que se asombra no anda con expectativas, imponiéndole a los demás cosas. 3, pues, palabras que quizás nos puedan ayudar en esta semana a ver este nuevo Moisés que nos va a sacar a la tierra prometida, asombrarnos. Y para asombrarnos, estamos llamados a ver la realidad como ella es, a buscar la autoridad que no procede de violencias externas, sino de un combate interno por ser coherentes. Y el silencio que se contrapone al alarido, el silencio que consiste en ir más despacio, en vivir el presente, en no distraernos en el futuro o ensimismarnos en el pasado, para vivir
intensamente en nuestra vida. Así sea. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha gustado nuestro contenido. Si quieres ver más, te invito a pulsar aquí para acceder a más contenido. Gracias.